falló. Hay que demostrarle y hay que referirle que no estamos de acuerdo con su proceder. Únicamente queremos una asamblea como marca los estatutos. En los estatutos marca muy claramente que es una asamblea por mes. No se ha hecho. Esa asamblea necesitamos que se haga para que informen al avance, los avances. ¿Cómo nos están pegando las leyes ahorita? Hay muchas reformas, usted no las desconoce, están en los medios. ¿Por qué no hace una asamblea el señor? El señor quiere hacer una asamblea porque dice que no reúne las garantías individuales para apoyar, que no sea un conato. Si se dieron cuenta, somos un grupo respetuoso. Tuvimos que entrar hasta adentro para hacerle manifiesto al gobernador y al presidente municipal que no estamos de acuerdo con este representante. Es importante que sepa la ciudadanía que no tenemos al representante idóneo. Busca nomás choques nada más entre la gente. ¿Alguna vez en la historia han tenido una persona así de...? Jamás, en los 73 años que tiene el sindicato, jamás ha habido una persona tan nefasta. Todas las administraciones siempre han ganado para el sindicato. La prueba está que este sindicato era pequeño, se ha ido haciendo grande hacia los lados. El año pasado, en la administración pasada, se compró el terreno lado, se hizo el gimnasio. Anteriormente se hizo... Han habido protestas y más manifestaciones. ¿Qué sigue ahora? Manifestaciones. ¿Qué sigue? Seguir manifestándonos, cada evento que él tenga, seguir manifestándonos para que él tenga el incentivo que no estamos de acuerdo. Queremos una asamblea que quiera poner... El señor se vende como político, dice que toda la gente, sobre todo apoya a gente que pone malo aquí a la